En realidad, el neoliberalismo es una respuesta a la crisis económica y vamos a ver cómo es una necesidad del capitalismo frente a la crisis económica. Esa crisis económica yo le llamo estructural. A algunos economistas o sociólogos le llaman crisis epocal, le llaman también crisis sistémica, etcétera. O sea, crisis civilizatoria, o sea, adjetivos, digamos, muy contundentes. Yo me conformo con llamarle crisis estructural, pero no le disminuyo su importancia. En efecto, yo creo que es la crisis más profunda y más grave que ha vivido el capitalismo desde sus inicios. No solo por su larga duración, habría que señalar que se inicia en los 70s, a principios de los 70s, y que continúa hasta la fecha. O sea, se trata de un problema en el que la acumulación de capital no puede realizarse. Siempre la acumulación de capital tiene contradicciones internas, pero a fin de cuentas camina en el paso de la historia, y en esta crisis estructural fundamentalmente es que está atrofiado el proceso de acumulación de capital y eso provoca un conjunto de problemas. Pues ahí están los problemas estructurales del capitalismo, querida Yasmín Ugalde. Sí, mira, decidimos traer a colación precisamente estos temas, lo que te comentaba, poder explicarnos qué es lo que está ocurriendo. Estos actores que están dando tanto ruido en este momento, estos de los que mencionas, que atacan todos los días al presidente, estos que con las uñas se están desgarrando desde las instituciones electorales, son estos que han tenido el control del capital, son estos los que han acumulado el capital y que en este momento, después de esta crisis de la cual menciona precisamente Magdalena, revertir eso, pues los tiene, por supuesto, que enfurecidos, los tiene como pues defendiendo con todo su forma muy particular de conducirse. Es decir, lo hemos planteado así, es decir, es el sistema el que hay que erradicar. Si bien Morena ha logrado ocupar algunos espacios en los cuales podría comenzar a transformar la vida pública de este país, todavía existen espacios donde esta práctica neoliberal capitalista continúa, ¿no? Estos que te acabo de mencionar principalmente. Y por eso me llama mucho la atención esta próxima opinión que vamos a ver y escuchar de Lucio Oliver, de la sociedad en general, que se tiene que politizar y los temas se deben de debatir plenamente. Vea y escuche. Para empezar, tienen los trabajadores que asumir que no solo ellos, sino toda la sociedad se tiene que politizar. Politizar es eso, es tener acceso a debates, tener acceso a organización para discutir, debatir los asuntos públicos. Ya nada de quedarse callados, dar las gracias, no. La población trabajadora, si quiere dirigir, si quiere ser una fuerza dirigente, tiene que politizarse plenamente y politizar a todo el pueblo, ¿no? ¿Qué quiere decir politizar?
quiere decir no dejar pasar ningún problema sin discutirlo, sin plantear sus propias soluciones. Llevar ese debate a crear, por ejemplo, prensa de barrio, crear puntos de cultura en el barrio, ver qué fuerzas organizadas existen en el barrio, en la comunidad, en el municipio, de tal manera que todo el mundo esté debatiendo los asuntos públicos y las grandes cuestiones que exigen la dirección. Esto es interesante, Yasmín Ugalde. No importa en dónde estés, no importa cuánto tengas, pero todos a participar. Por supuesto, ese ha sido precisamente el tema del Movimiento de Regeneración Nacional. Podríamos pensar que ha sido una fuerza ciudadana politizada que ha llevado a debate a la ciudadanía, es decir, esta forma de hacer política que ha tenido Morena, donde sale y platica casa por casa, donde genera comités de barrio. Esta es la forma de hacer un llamado a politizarnos, a hacer un debate de las problemáticas de las colonias, como bien lo decía Oliver, hacer del problema de tu municipio un debate que nos lleve a darle soluciones. Esto nos lleva a otra cosa que está muy bien hilarla en este momento, precisamente en temporada electoral, pues, donde todo se exacerba demasiado. Esto que ha propuesto Morena, es decir, la propuesta de Morena es transitar a una democracia participativa y no representativa. Pensar en ello quiere decir que hay que acompañar a candidatas y candidatos, hay que acompañar al presidente municipal, al presidente de la República, hay que acompañarlo participando. No hay otra forma de hacer la transformación si no lo hacemos de esta manera. Esta es la propuesta. Precisamente esto que propone Lucio Oliver, ¿no? Esto que mencionábamos, ¿no? Decía él, la prensa de barrio. Eso es lo que hacemos también en las redes sociales. Es algo así como una prensa comunitaria que la hacemos entre nosotras y nosotros y donde el bien de la comunidad es el que sale a hablar. Se ha dicho desde el Instituto Nacional de Formación Política, principalmente quien preside este instituto, que es Rafael Barajas el Fisgón, ha dicho infinidad de veces que la transición, la transformación dependerá también de la ciudadanía y que esto tendrá que darse en un debate, pero que este debate tiene que ser elevado. Y pensar en un debate elevado implica, insisto, pues poder tomar ciertos elementos que son los que en este caso pues estamos trayendo aquí a colación con estas cápsulas de personalidades como Lucio Oliver, ¿no? Así es, y hablemos del concepto también de revolución. Una revolución pacífica desde abajo, y de eso precisamente habla Armando Bartra a continuación. El planeta se han estado haciendo experiencias, experimentos, novedades, creación de formas nuevas de lucha, de organización, creación de vías distintas de desarrollo, de nuevas formas de Estado, de nuevas constituciones, de nuevos discursos, de nuevas formas de pensar, de sentir, de valorar, de vivir. Se ha desarrollado una enorme creatividad dentro de lo que yo creo que en un sentido amplio debemos llamar una revolución. Se han hecho una serie de revoluciones en el pensamiento, en las instituciones, en las constituciones, en las formas de gobernar, en las estructuras económicas de mayor o menor calado, pero siempre en la línea de una transformación profunda. Y esto es una revolución. Algunos dirán, bueno, si esto es un laboratorio de la revolución, pero ¿cuál revolución? En realidad, no ha habido revoluciones en ninguno de estos países. Precisamente esto es parte de la revolución. Creo que lo que se está reconstruyendo, repensando, rediseñando en América Latina es el concepto mismo de revolución. Teníamos una idea, muchos la seguimos teniendo, o muchos la seguirán teniendo, otros la estamos cambiando, de revolución que viene de la Revolución Francesa, finalmente. El paradigma de revolución
construido posteriormente, viene de este gran evento, de este evento que conmociona espiritual y física y materialmente al planeta casi entero, poco a poco, irradiando de manera lenta, como sucedía entonces, que es la revolución de fines del siglo XVIII en Francia. Las revoluciones del siglo XIX y las revoluciones del siglo XX siguen el modelo de la Revolución Francesa. Las revoluciones del siglo XXI no. Las revoluciones del siglo XXI siguen otro modelo diferente o construyen un modelo diferente, y en este sentido, y esto trataré de explicarlo a lo largo de este curso, en los países de gobiernos de izquierda de América Latina, durante las 2 primeras décadas del siglo XX, se ha estado reinventando el concepto mismo de revolución y la idea misma de revolución y la práctica misma. Siempre interesante hablar de estos conceptos, de la mismísima revolución de la que tanto se habla, sobre todo en los círculos progresistas, Yasmín Ugalde. Sí, hablábamos de inicio, ¿recuerdas? Precisamente mencionabas a Brasil, podemos mencionar a estos gobiernos progresistas que han sido punta de lanza en estas también transformaciones desde sus espacios. América Latina ha dado la batalla, ha dado, en palabras de Armando Bartra, pues es decir, ha hecho sus revoluciones. Aquí habría que replantearse precisamente esta palabra de revolución, ¿no? O sea, planteaba Armando Bartra, pues, ¿no? Se ha hecho revolución desde el pensamiento, se ha hecho revoluciones estructurales, estamos dando una revolución en las instituciones, ¿no? Es decir, hemos revolucionado, pues, la idea del servicio público, pensado más desde como un servidor de la nación, ¿no? Estas ideas revolucionarias que por lo menos en nuestro país ha encabezado este movimiento que ha acompañado al presidente, el Movimiento de Regeneración Nacional, y que ha planteado entre sus frases, pues, entre sus objetivos, la revolución de las conciencias, que va más allá del pensamiento. Revolucionar las conciencias implica esto de lo que hablábamos hace un momento, o sea, es decir, asumirnos como un agente político y ser parte de esta revolución, ¿no? Haciendo una práctica política y no dejarla solamente a los que hasta hacía algunos años hacían política, sino que fuésemos también ciudadanas, ciudadanos, haciendo de esta revolución de las conciencias la participación transformadora en nuestro país. Pensar en esto es totalmente revolucionario. Podríamos pensar que ni en Latinoamérica ha sido totalmente al revés el proceso. El proceso es primero llegar al poder y después hacer esta revolución de las conciencias. En Morena, en nuestro país, ha venido acompañando el proceso, es decir, primero se dio la revolución de las conciencias que dio pauta a tener el poder. Entonces estamos viviendo un proceso un tanto distinto. Digo, aún así se tiene que seguir trabajando en ello. Es por ello que existe un Instituto Nacional de Formación Política propuesto desde Morena que acompañe esta gran revolución. Aquí habría que replantearse esto que te digo yo en este momento, es decir, en Morena se ha propuesto la revolución de las conciencias que acompañe después el poder obtener este poder. Pero ¿el poder para qué? El poder para volvérselo a regresar a aquellos que han hecho la revolución de las conciencias. Es decir, esta idea de hacer política ya por sí sola es revolucionaria, ¿no?